Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Qué sucede cuando los extraterrestres vienen a presenciar nuestro armamento humano y se sorprenden por su poder? Entremos en la historia. La nave colosal se estremeció al atravesar la atmósfera de la Tierra. Un leviatán silencioso contra un fondo de remolinos carmesí y naranja a bordo. El aire vibraba de anticipación mientras la tripulación alienígena se preparaba para su descenso. Durante siglos, el Consejo Celestial había reflexionado sobre el enigma de la humanidad. Una especie conocida por su sorprendente capacidad tanto para la creación como para la destrucción. Ahora, bajo el liderazgo del embajador anciano, Irán, un equipo de científicos había sido enviado a la Tierra para desentrañar el enigma del armamento humano. Su destino, una extensión de tierra remota y desolada. Alguna vez fue un bullicioso campo de pruebas para el ejército de la Tierra. Ahora es un testimonio silencioso de la naturaleza destructiva del conflicto humano. El aire aquí estaba espeso con un sabor metálico y el suelo estaba marcado por cráteres y restos de escombros de un pasado violento mientras descendían hacia el avión polvoriento. A ella, la joven xenobióloga, presionó su rostro contra la ventana gráfica. Sus ojos brillaban. Con una mezcla de aprensión y emoción, las historias que había escuchado en casa pintaban una imagen de los humanos como criaturas primitivas tecnológicamente inferiores, pero su reciente conflicto con una especie rival, un conflicto que había sacudido los cimientos mismos del orden galáctico, los había obligado a reconsiderar. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? Irion Corbis, la estrategia de la temporada, solo preguntó, su voz teñida de escepticismo. Una criatura de lógica y pragmatismo, no veía sentido en analizar lo que consideraba tecnología rudimentaria. Los informes hablan de un arma devastadora, pero ¿cómo pueden ser tan efectivas herramientas tan rudimentarias? Y sus ojos tranquilos y serenos se volvieron hacia su colega. Es precisamente esta paradoja, Corbis, que buscamos entender. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que nuestras suposiciones sobre la tecnología humana sean erróneas. Su descenso fue suave. La nave aterrizó con un ruido sordo en una plataforma de acero endurecido. Fue aquí, en este cementerio silencioso de innovación humana, donde comenzaría el viaje para comprender la guerra humana, cuando la esclusa de aire se abrió con un silbido. Un grupo de figuras humanas emergieron, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Vestidos con ropa sencilla, no mostraban signos de armas o armadura. Este era el contingente humano, el puente entre dos mundos muy diferentes. Bienvenido a la Tierra, estimado invitado. Lucian, el representante humano, habló con una voz que era firme y acogedora. Soy Lucian, y seré su guía. Sus palabras, aunque simples, tenían un peso innegable. Se mantuvo erguido, su mirada inquebrantable irradiando una inesperada sensación de fuerza. Los extraterrestres, acostumbrados a tratar con especies que se inclinaban y se encogían ante su tecnología avanzada, se encontraron tomados por la actitud confiada de los humanos. Nos sentimos honrados de estar aquí, Lucian. Irán respondió extendiendo una mano en un gesto de paz. Venimos en paz buscando conocimiento y comprensión. Lucian devolvió el gesto, una sonrisa tentativa adornando sus labios. Confío en que encontrará lo que busca, aunque debo advertirle que el camino por delante no es para los débiles de corazón. Los científicos alienígenas intercambiaron miradas cautelosas. Parecía que su viaje a las profundidades de la guerra humana estaba a punto de comenzar. Las preguntas a las que buscaban respuestas eran numerosas, pero una pregunta se alzaba sobre todas las demás: ¿podrían las simples herramientas manejadas por una especie que consideraban primitivas realmente tener el poder de sacudir el orden galáctico? Sus respuestas sabían que remodelarían no solo su comprensión de la guerra humana, pero también sus propias percepciones de sí mismos y su lugar dentro de la vasta extensión del universo. El aire metálico del campo de pruebas abandonado colgaba pesado, un marcado contraste con la atmósfera estéril de la nave espacial alienígena. Al salir a la plataforma de hormigón agrietado, los científicos sintieron una sensación punzante de inquietud. Los restos de las guerras humanas eran evidentes en todas partes: carcasas de metal retorcido llenas de cráteres en la Tierra, y una sensación generalizada de desolación. Este no es un lugar para la investigación científica, Corbis murmuró, su antena temblando en desaprobación. ¿Dónde están los sofisticados laboratorios? La intrincada maquinaria. Este es un cementerio, no un campo de pruebas. A ella, Ever, la ansiosa estudiante, se arrodilló para examinar un fragmento de metal. Su superficie está grabada con marcas extrañas. Es más simple de lo que imaginaba. Susurró su voz con un dejo de decepción, pero parece funcional. Quizás lo que Yeya. Corbis espetó, su voz aguda. Quizás esta funcionalidad sea una mera ilusión. Una fachada que enmascara la verdadera incompetencia de la tecnología humana. Luciano observó la escena con una mezcla de diversión y simpatía. Dio un paso adelante. Nosotros, los humanos, tendemos a valorar la practicidad sobre la complejidad. Corbis, estas armas pueden parecer rudimentarias, pero su efectividad radica en su función, no en su forma. Ellen, la ingeniera, ignoró la burla de Corbus, hizo un gesto hacia un enorme cilindro oxidado. Esto, mis amigos, es un cañón. Según nuestro traductor, parece engañosamente simple,
pero tiene la capacidad de lanzar proyectiles con una fuerza increíble. Extendió sus delgados dedos trazando la superficie áspera del cañón. Sintió las vibraciones en el metal. Un leve temblor que insinuaba el poder puro que tenía. El tamaño del arma, sin embargo, lo dejó sin convencer de cómo puede un artilugio tan rudimentario ser efectivo contra defensas sofisticadas. Es como blandir una piedra contundente contra un rayo láser. No todas las batallas se libran con láseres. Elan Lucian dijo que su tono era tranquilo pero firme. A veces, una piedra bien colocada puede ser igual de devastadora. Los extraterrestres, perplejos y poco convencidos, siguieron a Lucian mientras los conducía más profundamente en el campo de pruebas. Se les mostraron proyectiles, cada uno un testimonio del ingenio humano. Tocaron las superficies lisas de las balas pulidas, sintieron el peso de las granadas y examinaron el intrincado funcionamiento de un dispositivo llamado lanzacohetes. Corbis, su antena se movió con escepticismo, recogió una bala, su forma extrañamente familiar, parece ser un proyectil primitivo diseñado para infligir daño a través de energía ítica y bastante efectivo. Lucien dijo que su voz estaba mezclada con un orgullo sutil. Estos proyectiles están diseñados para perforar armaduras, romper huesos, alterar sistemas, se basan en una física simple. Sí, pero los resultados son todo menos simples a pesar de su escepticismo. Corbis no pudo evitar sentir una creciente intriga. Comenzó a ver el potencial de estas armas, la forma en que explotaban las vulnerabilidades de la tecnología y la biología. Tal vez se había admitido a sí mismo que había más en las armas humanas de lo que parecía. A ella, mientras tanto, estaba absorta en una colección de manuales gastados. Descubrió diagramas de sistemas de armas humanas que mostraban el intrincado diseño y funcionamiento de cada componente. Estudió las descripciones en busca de pistas sobre la lógica oculta detrás de su diseño. Comenzó a surgir un patrón. Los humanos, aunque carecían de la tecnología avanzada de sus contrapartes alienígenas, habían dominado el arte de la simplicidad enfocándose en la practicidad y la eficiencia. Elan, en cierto modo, susurró cautivada por el ingenio humano que presenció. Aprendieron a explotar las fortalezas de sus enemigos, sus debilidades y sus vulnerabilidades. El día avanzaba. Los científicos alienígenas profundizaban en los misterios de las armas humanas. Su incredulidad inicial comenzó a desmoronarse constantemente, reemplazada por una curiosidad cautelosa mientras examinaban las armas. Se encontraron, cuestionando los fundamentos mismos de su propia comprensión de la guerra. El enfoque con su énfasis en la practicidad y la adaptabilidad fue comenzar a contrastar con sus propias estrategias que dependían en gran medida de una potencia de fuego abrumadora y la superioridad tecnológica. El campo de pruebas, una vez un símbolo del fracaso humano, se había convertido en un crisol para los científicos alienígenas, lo que los obligó a enfrentar las limitaciones de sus propias nociones preconcebidas. La inquietante verdad comenzó a amanecer sobre ellos. El ingenio humano combinado con una comprensión profunda de sus propias vulnerabilidades podría resultar mucho más potente para peor de lo que inicialmente habían imaginado. El sol se hundió y proyectó largas sombras sobre el campo de pruebas abandonado, pintando el paisaje desolado y tonos de naranja quemado y morado oscuro. El silencio solo lo rompía el ocasional susurro del viento a través de los restos esqueléticos de maquinaria oxidada susurrando historias de un conflicto olvidado. Los científicos alienígenas, su escepticismo inicial gradualmente dio paso a una fascinación a regañadientes, se reunieron alrededor de Lucian, su guía humano. ¿Llamas a estas armas? Elan, la ingeniera, sostenía un arma de fuego de aspecto rudimentario. Sus delgados dedos trazaban las intrincadas tallas en su marco de metal. Parecen notablemente simples. Un niño podría construir uno y muchos niños, dijo Lucian con un dejo de humor seco en su voz, han aprendido a usarlos a ella. La joven xenobióloga examinó un pequeño cilindro metálico con un brillo curioso en sus ojos. Es una granada según nuestro traductor, parece bastante inofensivo. ¿Cómo puede un objeto tan pequeño ser tan devastador? Lucian, sintiendo su desconcierto, hizo un gesto hacia una pila de escombros, un escalofriante recordatorio del poder del arma. Este era un búnker, un lugar que los humanos usaban para protegerse. La granada, a pesar de su tamaño, puede crear una tremenda explosión lo suficientemente fuerte como para derrumbar toda esta estructura. Corbis, siempre el pragmático, no se impresionó. Tal capacidad destructiva parece ineficiente. Seguramente un método más preciso sería más efectivo. Lucian inclinó la cabeza, su mirada se encontró con Corbis. La efectividad no siempre se trata de precisión, Corbis, a veces se trata de abrumar al enemigo, de explotar sus debilidades. Una granada, aunque simple, puede causar caos, interrumpir las líneas de defensa y obligar al enemigo a retirarse. Recuerde que la guerra es más que solo tecnología, se trata de estrategia, de comprender las vulnerabilidades de su oponente y de explotarlas. Mientras los científicos alienígenas escuchaban atentamente, Lucian comenzó a tejer un tapiz de historias,
cada una un testimonio del ingenio humano frente a la adversidad. Habló de valientes soldados que usan sus recursos limitados para burlar a sus enemigos, de ingeniosos ingenieros que fabrican armas improvisadas a partir de chatarra, de ciudadanos comunes que se unen para superar probabilidades aparentemente insuperables. A ella, su fascinación crece con cada historia, interrumpió a Lucian. Parece que los humanos tienen un don para adaptarse, para usar lo que está disponible para ellos, no tienen miedo de pensar fuera de la caja, experimentar, improvisar. Lucian asintió pensativo. Expresión en su rostro. Nosotros los humanos hemos aprendido a sobrevivir para prosperar incluso cuando enfrentamos probabilidades abrumadoras. Esto es lo que nos hace resistentes, adaptables e impredecibles, cualidades que pueden resultar ser nuestra mayor fortaleza. Cuando el sol comenzó a ponerse arrojando un cálido resplandor sobre el paisaje devastado, los científicos alienígenas reflexionaron sobre lo que habían aprendido. Habían presenciado la efectividad del armamento humano, no a través de la pura fuerza de la tecnología, sino a través del diseño inteligente, la adaptabilidad y una profunda comprensión de sus propias vulnerabilidades. Ellen, todavía escéptica pero con un destello de respeto en sus ojos, miró a Lucian. ¿Hemos subestimado el ingenio humano, no es así? Tus armas, aunque simples, no carecen de sofisticación y acción. Corbis, su expresión se suavizó, agregó. De hecho, su simplicidad enmascara una comprensión más profunda de los principios de la guerra, una brillantez estratégica que hemos pasado por alto. Lucian sonrió, una sensación de orgullo mezclado con alivio. Puede que no tengamos tecnología avanzada, pero tenemos algo más, una voluntad de sobrevivir, una capacidad de innovar, una voluntad de luchar por lo que creemos. Tal vez los extraterrestres pensaron que sus suposiciones sobre la humanidad eran erróneas. Tal vez la Tierra, el mundo que habían considerado primitivo, contenía lecciones que incluso la civilización tecnológicamente más avanzada podía aprender. Mientras se preparaban para regresar a su nave espacial, los científicos alienígenas sintieron un nuevo respeto por el espíritu humano, una fuerza poderosa que no podía medirse únicamente por la tecnología. El viaje para comprender la guerra humana apenas comenzaba, pero de una cosa estaban seguros: sería un viaje lleno de sorpresas. Los científicos alienígenas, su escepticismo inicial fue reemplazado gradualmente por curiosidad. Se sentaron en un círculo alrededor de Lucian, su guía humano. Los restos del campo de pruebas yacían en silencio a su alrededor. El aire se llenó con el olor de la tierra y el metal, un duro recordatorio de la visión. Olor que una vez había ocurrido aquí. A ella, la joven xenobióloga, se sentó con las piernas cruzadas, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y confusión. Las armas mismas, comenzó su voz apenas un susurro, no es solo su diseño, su función lo que es sorprendente, son las historias detrás de ellas, las motivaciones. Lucian, observando a los científicos, asintió atentamente, entendiendo la pregunta tácita en los ojos de él sabía que comprender las armas era una cosa, pero comprender el corazón humano, la voluntad humana que impulsó su creación y despliegue, era otra completamente diferente. Extendió la mano y recogió un libro desgastado, encuadernado en cuero, que estaba en el suelo. Era un manual militar hecho jirones, lleno de diagramas descoloridos y notas escritas a mano. Esto, dijo al entregarle el libro a ella, es una reliquia de una guerra librada hace siglos. Detalla la estrategia, las tácticas, el pensamiento muy humano que se utilizó en el desarrollo de las armas que ves aquí. A ella pasó las páginas con cuidado, sus dedos, trazando las palabras e ilustraciones descoloridas, vio diagramas de formaciones militares complejas, descripciones de campos de batalla, y estrategias, y destellos de las mentes de los humanos que habían diseñado y manejado estas armas. Es fascinante. A ella, dijo, su voz llena de una mezcla de asombro e inquietud. Estos humanos entendieron el poder de sus armas, pero también entendieron el peso de su uso. La guerra parece ser más que una herramienta, es un reflejo de su cultura, su historia, su humanidad. Corbis, sus antenas se contraen con escepticismo. Inclínate hacia adelante, humanidad, esto es un testimonio de su brutalidad, no de su benevolencia. Las historias que cuentas, las armas que nos muestras, pintan un retrato de una especie impulsada por una sed de conquista, una necesidad de dominar. Esa es una visión muy estrecha. Corbus, Lucien encontró su voz tranquila pero firme. Sí, estas armas se usaron en la guerra, pero también se usaron para proteger, para defender, para liberar. La historia escondida en estos manuales hablan de un pueblo que luchó por la libertad, por la justicia, por un futuro mejor. Ellen, la ingeniera, sus ojos pegados a un diagrama de un complejo sistema de armas, intervino. La guerra es un reflejo del progreso de una civilización. La tecnología desarrollada para la guerra se puede usar para la paz, para el avance, para construir un futuro mejor. A ella, su mirada parpadeando entre el libro y los rostros de los alienígenas, los científicos sintieron una creciente sensación de urgencia. Lo que estamos viendo aquí, dijo, su voz llena de convicción, no es solo una colección de armas, sino un reflejo del espíritu humano. Su historia, sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, todos están entretejidos en la estructura misma de estas armas y las historias que cuentan. Luciana sintió con la cabeza, sus ojos llenos de un profundo sentido de comprensión. Los humanos, dijo, somos una especie compleja, somos capaces de una gran compasión y una gran crueldad, de una gran innovación y una gran locura.
Nuestras armas son un reflejo de esa complejidad. Los científicos alienígenas, sus mentes zumbaban con una miríada de pensamientos y emociones, continuaron estudiando el manual militar. Vieron los ecos de la historia y cada página, la lucha por la supervivencia, el deseo de paz y la capacidad humana tanto para el bien como para el mal. Las armas se dieron cuenta de que no eran simplemente herramientas de destrucción, sino testamentos de una especie que luchaba con su propia naturaleza, con su propia humanidad. Mientras las sombras se alargaban y el sol poniente arrojaba un cálido resplandor sobre el campo de pruebas abandonado, los científicos alienígenas se encontraron en una encrucijada. Habían venido a la Tierra para estudiar el armamento humano, pero se iban con una comprensión más profunda del espíritu humano, un espíritu que era frágil. Irresistente, tanto destructivo como esperanzador, el viaje para comprender la guerra humana apenas había comenzado, pero una cosa estaba clara, la verdadera medida de una civilización no era solo su tecnología, sino la esencia misma de su humanidad. El aire estaba cargado con el olor a óxido y polvo, un marcado contraste con la atmósfera estéril y desinfectada de la nave espacial alienígena. El campo de pruebas, un cementerio desolado de ingenio humano, parecía ser eco del peso del pasado. A ella estaba sentada encorvada sobre una tabla de datos. Con el ceño fruncido por la concentración, la joven xenobióloga estaba absorta en las complejidades del armamento humano, catalogando diligentemente los detalles de cada componente, cada pieza intrincada, trabajando en conjunto para crear un efecto devastador. La simplicidad de su diseño era a la vez atractiva y desconcertante, es como un tapiz, reflexionó sus dedos trazando la imagen de una granada en la pantalla, cada hebra, cada hilo. Aparentemente insignificante, pero entretejido para crear un poderoso agujero. De repente, una voz áspera cortó su murmullo contemplativo, simple, tal vez efectivo, sí, pero desprovisto de la sofisticación. La prisión, que marca el verdadero avance tecnológico. Corbis, el estratega de la temporada, estaba a su lado, su antena temblando, su mirada estaba fija en una imponente estructura de metal oxidado, un monumento al poder destructivo de un arma llamada lanzacohetes. Esto es lo que encuentro más desconcertante, continuó su voz mezclada con desdén. Los humanos confían en la fuerza bruta, en el puro potencial destructivo, en lugar del refinamiento de precisión o el matiz estratégico. A ella sus ojos se abrieron con sorpresa, se volvió para mirar lo bruto. Fuerza, no diría que estas armas están diseñadas para explotar vulnerabilidades, para utilizar debilidades. Mira esto, una simple bala, pero capaz de destrozar la carne perforante de armadura. Entienden las limitaciones de su tecnología y la usan. Estratégicamente estalló una acalorada discusión, cada científico haciendo eco de las perspectivas conflictivas que habían desarrollado. Corbis, arraigado en los principios de su propia civilización avanzada, vio las armas humanas como rudimentarias e ineficientes. A ella, sin embargo, quedó cautivada por su brillantez estratégica, su ingenio y la adaptación de recursos limitados a su beneficio. Elon, la brillante ingeniera, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y frustración, abruptamente se unió a los alevines. Es como un baile entre el caos y el orden. Aprovechan el caos para explotar el orden que han creado. Hizo un gesto hacia los restos de un campo de batalla, un ballet caótico de destrucción, pero carecemos de las herramientas para analizarlo por completo. Se lamentó, su voz teñida de frustración, carecíamos de los datos, el contexto para comprender la verdadera profundidad de su estrategia. El debate se intensificó, alimentado por las ideologías enfrentadas de dos civilizaciones. Estaban atrapados en un punto muerto, incapaces de conciliar sus perspectivas. Las preguntas quedaron sin respuesta. ¿Cómo esta tecnología primitiva logró una efectividad tan devastadora? ¿Cómo los humanos, con sus recursos aparentemente limitados, lograron explotar las debilidades de sus oponentes con tanta precisión? Lucian, su guía humano, observó la escena con una sonrisa amable, entendió las complejidades de la situación, el abismo cultural que separaba a los científicos. Él también había sido escéptico una vez, vio a los extraterrestres con sospecha y miedo, pero su viaje con ellos le había abierto los ojos, reveló una humanidad compartida, un hilo común de curiosidad y sed de comprensión. Tal vez, sugirió su voz tranquila y tranquilizadora, nos estamos centrando demasiado en las armas en sí. Tal vez la verdadera brillantez no reside en la tecnología, sino en la mente humana que la diseñó y utilizó. Irion, el sabio embajador, dio un paso adelante, sus ojos irradiaban una autoridad tranquila que atemperó el acalorado debate. Estamos aquí para aprender a no juzgar, nuestro viaje es uno de descubrimiento, de abrazar lo desconocido. Cambiemos nuestro enfoque de las armas a las mentes que las manejan. Hizo un gesto hacia una colección de documentos, registros y notas escritas a mano esparcidas por el suelo. Estos restos, estos susurros del pasado tienen una valiosa visión de la psique humana, el marco mental que impulsa sus estrategias. Los científicos alienígenas, su acalorado debate silenciado momentáneamente, dirigieron su atención a los documentos. Se enfrentaban a un nuevo desafío, un cambio de perspectiva que podría desbloquear los misterios de la guerra humana. El camino hacia la comprensión no se encontraba en las armas en sí, sino en las mentes que las crearon. Los científicos alienígenas se reunieron en una gran cámara.
Metálicas sus paredes brillaban con proyecciones holográficas, era una réplica de la abandonada campo de pruebas, un campo de batalla reconstruido digitalmente donde podrían analizar armamento humano en un ambiente controlado y seguro. El embajador de Irán estaba de pie en el centro de la sala, su mirada recorría los rostros de su equipo. Esto dijo, su voz resonaba con una mezcla de anticipación y emoción. Es el siguiente paso en nuestra investigación. Aquí simularemos un conflicto usando los datos que hemos reunido y el conocimiento que hemos obtenido. A ella, sus ojos brillaban con curiosidad científica, se inclinó hacia adelante, una simulación, pero como no tenemos las mismas armas, la misma tecnología, usaremos nuestra tecnología. Corbis dijo que su antena se movía con una sensación de confianza calculada. Crearemos simulaciones de armas humanas basadas en los datos que hemos reunido. El objetivo es comprender cómo se usan, cómo se desarrollan sus estrategias. Sin embargo, Elan era escéptica. Las simulaciones son una pálida imitación de la realidad. El campo de batalla real está lleno de variables impredecibles con el caos de las emociones humanas y la imprevisibilidad de las acciones humanas. De hecho, Irán lo reconoció, pero esta simulación servirá como un entorno controlado, un campo de pruebas para nuestras teorías. Observaremos las estrategias, las tácticas y analizaremos la efectividad de estas armas aparentemente simples. La cámara zumbó. Una vida como proyecciones holográficas llenaron el espacio creando una réplica digital del campo de pruebas. Estructuras de metal oxidado, hormigón destrozado y marcas descoloridas se materializaron en el aire, un eco fantasmal del campo de batalla real. Hemos estado estudiando la psique humana, sus motivaciones, dijo su voz teñida de asombro, parecían impulsados por un deseo de libertad, por justicia, por un futuro mejor. Estos factores juegan un papel importante en sus estrategias y debemos tenerlos en cuenta. Corbis dijo, su mirada inquebrantable, debemos entender cómo sus emociones, sus creencias impulsan sus acciones. Lucían de pie, junto a ellos, asintió. La guerra no se trata simplemente de tecnología, se trata de la voluntad humana, se trata de las historias que dan forma a las acciones, los valores que aprecian. La simulación comenzó. Representaciones holográficas de soldados humanos equipados con réplicas de sus armas se movieron por el campo de batalla, fueron programados con psicología humana, sus acciones dictadas por sus motivaciones, sus estrategias informadas por su historia. Los científicos alienígenas observaron con una mezcla de fascinación y temor. Las etapas iniciales de la simulación se desarrollaron como se esperaba. Los soldados humanos, usando sus armas rudimentarias, participaron en una batalla caótica pero sorprendentemente efectiva. Utilizan su conocimiento del terreno, su capacidad para adaptarse a circunstancias imprevistas y sus astutas estrategias para superar a sus oponentes. Mira a Elan, susurró, sus ojos se abrieron de sorpresa. Están utilizando el entorno a su favor. Están creando distracciones, flanqueando a sus enemigos, explotando vulnerabilidades. Sus estrategias son sorprendentemente sofisticadas. Corbis remarcó su escepticismo, desvaneciéndose en un respeto cauteloso. Parecen entender los principios de la guerra incluso sin nuestra tecnología avanzada. La simulación progresó y llegó a un punto crucial. Los soldados humanos, superados en número y en armamento, se enfrentaron a un obstáculo aparentemente insuperable, pero no vacilaron. Se adaptaron, improvisaron y convirtieron sus debilidades en fortalezas, utilizando su ingenio para superar el desafío. Los científicos alienígenas observaron con asombro cómo los soldados humanos, con sus armas simples y su brillantez estratégica, lograron la victoria contra todo pronóstico. La simulación había revelado una verdad profunda. La guerra humana, aunque aparentemente cruda e ineficiente, era una fuerza poderosa impulsada por una combinación de ingenio, adaptabilidad y una comprensión profunda de sus propias vulnerabilidades. Son una especie notable, dijo Irán con la voz llena. Con respeto, nos han enseñado lecciones valiosas, lecciones que podemos aplicar a nuestras propias estrategias. Cuando concluyó la simulación, los científicos extraterrestres permanecieron en silencio, sus mentes se llenaron de nuevos conocimientos. Habían venido a la Tierra para estudiar la guerra humana, pero se iban con una comprensión más profunda del espíritu humano. Un espíritu que desafiaba sus nociones preconcebidas de superioridad y desafiaba los fundamentos mismos de su comprensión de la guerra. El aire vibraba con el zumbido de la energía mientras se desarrollaba la simulación holográfica. Los científicos alienígenas, con sus rostros iluminados por el campo de batalla digital, observaban con una mezcla de fascinación y escepticismo. Este era un momento crucial en su investigación, una prueba de su comprensión de las estrategias de guerra humana. El paisaje simulado reflejaba el campo de pruebas abandonado, sus restos oxidados y cráteres irregulares, un duro recordatorio del conflicto humano. Los soldados holográficos, sus acciones dictadas por algoritmos programados con psicología humana, participaron en una batalla simulada. Corbis, el estratega de la temporada, observó con un ojo crítico. Sus movimientos son erráticos, murmuró.
Su antena se contrajo en desaprobación. Les falta coordinación. Las formaciones disciplinadas de nuestro propio ejército. A ella, siempre, respondió la ansiosa estudiante, pero sus movimientos son impredecibles. Parecen favorecer las tácticas fluidas, adaptándose a las circunstancias cambiantes. Ellen, la ingeniera, su mirada fija en una representación holográfica de un soldado humano, señaló un detalle curioso. Están usando su entorno para su beneficio, están canalizando a sus enemigos en puntos de estrangulamiento, utilizando obstáculos naturales para su beneficio. Arian, el embajador, sin embargo, permaneció concentrado en la estrategia general, había estado estudiando la psique humana, las motivaciones que impulsaron sus acciones, su objetivo, dijo su voz baja y contemplativa, no es solo derrotar a su enemigo, es proteger algo para asegurar algo que aprecian. La simulación llegó a un punto crítico. Los soldados humanos holográficos superados en número y maniobras. Parecían al borde de la derrota, sus movimientos eran frenéticos, sus estrategias vacilaban. Incluso Corbis, a pesar de su escepticismo inicial, sintió una oleada de inquietud. Están perdiendo terreno, dijo su voz mezclada con preocupación, sus tácticas están fallando, pero luego sucedió algo inesperado. Lucian, su guía humano que había permanecido en silencio durante toda la simulación, dio un paso adelante. Observe, dijo, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios, no se están rindiendo, están cambiando su enfoque. Los soldados holográficos, en lugar de retirarse o participar en una confrontación directa, utilizaron una estrategia aparentemente poco ortodoxa, emplearon una táctica que los científicos alienígenas nunca antes habían encontrado en sus estudios extensos de guerra. Los soldados se retiraron estratégicamente, atrayendo a sus enemigos a una trampa cuidadosamente orquestada. Los estaban provocando, exclamó, Irán abriendo los ojos con sorpresa, están usando su debilidad percibida para su ventaja. Los soldados humanos, usando una combinación de tecnología simple y maniobras inteligentes, lograron cambiar el rumbo de la batalla. A través de una serie de movimientos calculados y ataques bien sincronizados, explotaron las vulnerabilidades de sus enemigos, conduciendo a una victoria rotunda. Los científicos alienígenas, aturdidos por el resultado, intercambiaron miradas desconcertadas. Era una estrategia tan engañosamente simple, pero tan efectiva que lucharon por comprenderla. Los soldados humanos habían utilizado su ingenio, su adaptabilidad y su comprensión de sus propias limitaciones para lograr un triunfo notable. No solo están luchando, dijo Corby, su voz se llenó de un nuevo respeto, están pensando, se están adaptando, están explotando las debilidades de su oponente. A ella, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y maravilla, agregó, no son solo soldados, son estrategas, son artistas de la guerra. La simulación terminó dejando a los científicos alienígenas en un estado de profunda reflexión. En la estrategia humana, aunque aparentemente poco ortodoxa, había demostrado ser notablemente efectiva, había desafiado sus suposiciones sobre la guerra humana, destacando la importancia del ingenio, la adaptabilidad y una comprensión profunda de la psique humana. Mientras se preparaban para salir de la cámara de simulación, Irán se dirigió a su equipo, tenemos mucho que aprender de esta especie, dijo con voz firme y con una convicción renovada, nos han enseñado que la guerra no es simplemente una cuestión de fuerza bruta o técnica. Superioridad tecnológica es un arte, una ciencia imbuida de las complejidades del pensamiento y las emociones humanas. Los extraterrestres habían venido a la Tierra para estudiar el armamento humano, pero se iban con una comprensión más profunda de la guerra humana, un profundo aprecio por el espíritu humano y un nuevo respeto por las herramientas simples que podrían contener la clave de la victoria contra probabilidades abrumadoras. El silencio en la nave espacial alienígena estaba lleno de preguntas no expresadas. Como la tripulación, sus rostros grabados con una mezcla de confusión y respeto recién descubierto. Se reunieron en la plataforma de observación principal, las proyecciones holográficas del campo de batalla simulado aún persistían, un duro recordatorio de la inesperada victoria que habían presenciado. Ellen, el ingeniero, caminaba inquieto, sus dedos trazaban la superficie lisa de su panel de datos. Es casi como si estuvieran prediciendo el futuro, murmuró, su voz teñida de una mezcla de asombro y frustración, anticipan cada movimiento, cada contraataque. Su estrategia es más que solo tácticas, es una danza de riesgo calculado y recompensa calculada. Corbis, el estratega experimentado, permaneció en silencio, su antena se contraía pensando en los eventos de la simulación, había sacudido sus creencias profundamente arraigadas sobre la guerra humana. Su falta de tecnología avanzada. Su dependencia de herramientas aparentemente simples había sido una fuente constante de escepticismo para él, pero la asombrosa capacidad de los soldados humanos para maniobrar y burlar a sus enemigos incluso en situaciones de probabilidades abrumadoras lo había obligado a reconsiderar sus suposiciones. A ella, la joven xenobióloga, estaba sentada en el borde de una consola con los ojos muy abiertos por la fascinación. Había pasado horas estudiando los datos, la cultura humana, su historia, sus valores. No es solo su tecnología. Dijo que su voz se llenó de una comprensión recién descubierta. Es la forma en que utilizan sus recursos. Su comprensión de sus propias limitaciones.
No tienen miedo de abrazar a Embra. Su vulnerabilidad para adaptarse y evolucionar. Irán. El embajador observó a su tripulación con una mezcla de preocupación y orgullo. Sabía que el conocimiento que habían adquirido en la Tierra tendría profundas implicaciones para su propia civilización. Los humanos, una especie que alguna vez habían considerado primitiva, les había mostrado una nueva forma de pensar, un nuevo enfoque de la guerra que era inesperado y efectivo. Nos enfrentamos a un profundo dilema. Dijo que su voz resonaba con el peso de sus palabras. Los humanos con sus herramientas simples y su brillantez estratégica han desafiado nuestra propia comprensión de la guerra. Nos han empujado a cuestionar nuestras suposiciones para reconsiderar nuestras propias tácticas. Nuestras propias estrategias. El silencio regresó espeso y pesado llevando el peso de sus ansiedades no dichas. La tripulación entendió que la información que habían reunido en la Tierra no podía permanecer en secreto. Compartir sus hallazgos con sus superiores con el Consejo Celestial conduciría inevitablemente a un cambio. Un cambio que podría ser tanto beneficioso como disruptivo. Un efecto dominó que se extendería por toda su civilización. Corvus, sus antenas temblando con una mezcla de aprensión y anticipación, rompió el silencio. Debemos estar preparados para el impacto. Sus estrategias. Su enfoque de la guerra podría revolucionar nuestras propias tácticas. Es imperativo que entendamos las implicaciones de este descubrimiento. A ella, sus ojos brillando con curiosidad, agregó, y debemos ser cuidadosos con cómo compartimos esta información. No podemos simplemente imponer estrategias humanas en nuestra propia cultura. Debemos encontrar una manera de integrar su conocimiento con el nuestro para crear una nueva comprensión de la guerra que sea efectiva y ética. Los científicos alienígenas, sus mentes llenas de un torbellino de pensamientos y emociones, sabían que su viaje a la Tierra no había sido menos que transformador. Los humanos, una especie que previamente habían subestimado, habían desafiado sus nociones preconcebidas, lo que los obligó a enfrentar las limitaciones de su propia comprensión mientras se preparaban para su regreso a Celestia. Un sentido de propósito llenó sus corazones. Llevaban consigo no solo una riqueza de conocimiento, sino una profunda comprensión de que la verdadera medida de la fuerza de una civilización no estaba en la Tierra. Solo en su tecnología, sino en su capacidad de adaptarse para innovar y aprender de las fuentes inesperadas de sabiduría encontradas en la vasta extensión del universo. La nave espacial alienígena, una elegante nave metálica que zumbaba con una sinfonía de tecnología avanzada, atravesó la atmósfera de la Tierra. A bordo, la atmósfera era un marcado contraste con la energía caótica de su llegada inicial. Una sensación de tranquila contemplación flotaba en el aire, el silencio roto, solo por el funcionamiento rítmico de los motores. Los científicos alienígenas, allí caras, una mezcla de reflexión reflexiva y tranquila euforia, reunidos en la plataforma de observación principal. La Tierra, un orbe azul y verde arremolinado colgado en la ventana, un impresionante testamento del poder y la belleza de un planeta que habían llegado a comprender. Con una perspectiva renovada estamos dejando la Tierra, Irán, dijo el embajador, su voz un suave estruendo que resonó en la cámara. Estamos regresando a Celestia, nuestro hogar, pero no somos los mismos seres que se embarcaron en este viaje. Los científicos, cada uno con un peso de conocimiento recién descubierto y una profunda sensación de cambio, asintieron con la cabeza en acuerdo. El campo de pruebas, abandonado con sus reliquias oxidadas y su silencio inquietante, se habían convertido en un crisol de aprendizaje. Habían venido a estudiar armamento humano, pero se habían ido con una comprensión más profunda del espíritu humano, un espíritu que desafiaba sus nociones preconcebidas de superioridad y desafiaba los fundamentos mismos de su comprensión de la guerra. Corvus, el estratega de la temporada, se sentó con las piernas cruzadas, su antena se movía en un patrón rítmico. El peso de su descubrimiento, la comprensión de que la estrategia humana podría ser más efectiva que incluso la tecnología más sofisticada, pesaba mucho en su mente. Debemos integrar lo que hemos aprendido en nuestras propias tácticas, declaró, su voz sorprendentemente llena de un nuevo respeto. Debemos encontrar un equilibrio, una manera de combinar lo mejor de nuestros avances tecnológicos con la adaptabilidad y brillantez estratégica de los humanos. A ella se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos del entusiasmo contagioso de una mente repleta de posibilidades. Podríamos desarrollar simulaciones para incorporar estrategias humanas en nuestro entrenamiento, sugirió, su voz zumbando de emoción. Podríamos estudiar su historia, su cultura, para obtener una mejor comprensión de las motivaciones que impulsan sus acciones. Elon, la ingeniera, sus ojos se iluminaron con una mezcla de curiosidad y temor, agregó. Debemos ser cuidadosos, sin embargo, no podemos simplemente copiamos sus tácticas, debemos adaptarlas para que encajen con nuestra propia tecnología y nuestra propia forma de vida. Irie, y su mirada fija en la Tierra que se alejaba, asintió. Debemos proceder con sabiduría y cautela, dijo, su voz medida con la gravedad de su responsabilidad. Debemos ser conscientes de las diferencias culturales, las implicaciones éticas, las posibles trampas. Este conocimiento, esta nueva comprensión, es una herramienta poderosa que debe manejarse con respeto y comprensión. Su viaje no fue un final, sino un comienzo. Compartirían sus hallazgos
Con sus pares, con el Consejo Celestial y con el público en general, Comunidad Galáctica, traerían de vuelta no solo una colección de datos, sino una nueva perspectiva, un desafío a las creencias arraigadas sobre la humanidad, sobre la guerra, sobre la naturaleza misma de la civilización, la Tierra, una distante gema azul y verde. Desvanecerse en la vasta extensión del espacio representó una lección profunda, fue un testimonio de la resiliencia de una especie, la adaptabilidad de una cultura, el poder del ingenio humano para superar incluso los obstáculos aparentemente más insuperables. Fue un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica solo en la tecnología, sino en la capacidad de aprender a adaptarse, abrazar lo inesperado y encontrar sabiduría en los lugares más improbables. Mientras la nave espacial alienígena viajaba de regreso a Celestia, la tripulación llevó consigo no solo una colección de datos y observaciones, sino un profundo sentido de cambio, una nueva comprensión de sí mismos y su lugar en el universo. El efecto dominó de sus descubrimientos se extendería por todas partes, desafiando nociones preconcebidas, transformando creencias y marcando el comienzo de una nueva era de entendimiento entre dos civilizaciones que alguna vez se consideraron muy diferentes. El futuro que conocían estaba lleno de desafíos y oportunidades y ellos, los científicos alienígenas, estaban listos para abrazarlo. Se trata de construir un puente de conocimiento, respeto y entendimiento entre mundos.